Bienvenidos a este video sobre transición demográfica. Analizaremos un texto sobre envejecimiento en Chile y responderemos a algunas preguntas relacionadas con el tema. El texto que analizaremos trata sobre el envejecimiento demográfico en Chile, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas en 2022. Este documento explica las diferentes etapas de la transición demográfica y cómo afectan a la estructura de la población. Antes de responder las preguntas, es importante comprender las etapas de la transición demográfica mencionadas en el texto. Estas son etapa incipiente, etapa moderada, etapa plena, etapa avanzada y etapa muy avanzada. Cada una de estas etapas presenta características diferentes en cuanto a tasas de fecundidad, mortalidad y estructura de la población. Pregunta 5. Según la lectura, ¿en cuál de las etapas de transición demográfica la economía se ve beneficiada por el tamaño de la población económicamente activa? A. En la etapa plena. B. En la etapa incipiente. C. En la etapa avanzada. D. En la etapa moderada. Para responder esta pregunta, debemos analizar el texto con cuidado. En un fragmento se menciona, en cuanto la fecundidad y la mortalidad infantil continúan descendiendo paulatinamente, la estructura etaria de la población comienza a envejecer lentamente, entrando a una etapa plena de la transición demográfica. La mortalidad de las personas mayores, si bien mantiene una leve tendencia hacia la baja, da cuenta de una esperanza de vida que se mantiene en torno a los 70 años, aunque el grueso de la población se concentra en edades jóvenes, ampliando así el tamaño de la población económicamente activa. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A, en la etapa plena. Pregunta 6. De acuerdo con la lectura, ¿en qué etapa de transición demográfica la esperanza de vida comienza a superar los 75 años? A. En la etapa muy avanzada. B. En la etapa moderada. C. En la etapa avanzada. D. En la etapa plena. Para responder esta pregunta, debemos buscar información específica sobre la esperanza de vida en las diferentes etapas. En el texto se menciona, a medida que las tasas globales de fecundidad continúan reduciéndose, incluso por debajo de los niveles de reemplazo generacional, la reducción de los niveles de mortalidad comienza a hacerse extensiva a todos los grupos de edades, lo cual es acompañado por una esperanza de vida que comienza a superar los 75 años, dando paso a la etapa avanzada de la transición demográfica. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C, en la etapa avanzada. Pregunta 7. ¿Cuál es una característica de la etapa avanzada de la transición demográfica? A. El aumento de las tasas de fecundidad. B. El estancamiento de la estructura etaria. C. El incremento del reemplazo generacional. D. El envejecimiento de las cohortes dominantes. Para responder esta pregunta, debemos identificar las características de la etapa avanzada. En el texto se menciona, así, la esperanza de vida aumenta considerablemente, lo que determina una mayor cantidad de población que tiende a vivir más años y que tiende a tener menos hijos. De esta forma, los bajos niveles de fecundidad y de mortalidad causan importantes cambios en la estructura etaria de la población, en cuanto las cohortes dominantes comienzan a tener cada vez una mayor cantidad de años, y la proporción de población en edades mayores sobre el total de la población comienza a aumentar, impulsando así el proceso de envejecimiento poblacional. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D, el envejecimiento de las cohortes dominantes. Pregunta 8. ¿De qué manera se organiza la información respecto de las etapas de transición demográfica? A. Se expone una discusión teórica acerca de las etapas propuestas por la CEPAL y luego se ejemplifican estas etapas con la situación demográfica de América Latina. B. Se explican los criterios que definen las etapas propuestas por la CEPAL y luego se detallan las características demográficas de dichas etapas. C. Se contrastan distintas definiciones de las etapas de transición demográfica y luego se presenta el informe elaborado por la CEPAL. D. Se presenta la evolución en la concepción de las etapas demográficas y luego se establece la visión actual propuesta por la CEPAL. Para responder esta pregunta, debemos analizar la estructura general del texto. Al leer el fragmento completo, podemos observar que primero se presenta el marco teórico de la transición demográfica, mencionando que según la CEPAL, las 4 etapas de la transición demográfica se definen como moderada, plena, avanzada y muy avanzada. Luego, el texto detalla las características de cada una de estas etapas, como los niveles de fecundidad, mortalidad y las transformaciones en la estructura etaria. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Se explican los criterios que definen las etapas propuestas por la CEPAL y luego se detallan las características demográficas de dichas etapas. Hemos completado el análisis de las preguntas sobre el texto de envejecimiento demográfico en Chile. Recordemos las respuestas correctas. Pregunta 5. En la etapa plena de la transición demográfica, la economía se ve beneficiada por el tamaño de la población económicamente activa. Pregunta 6. En la etapa avanzada, la esperanza de vida comienza a superar los 75 años. Pregunta 7. El envejecimiento de las cohortes dominantes es una característica de la etapa avanzada. Pregunta 8.
El texto organiza la información explicando los criterios que definen las etapas propuestas por la CEPAL y luego detallando las características demográficas de dichas etapas. Gracias por su atención.